El último punto que tratamos fue sobre la confianza excesiva, es decir, la confianza presuntuosa. Los creyentes de Corintios presumían por todos los dones que Dios le había dado, por toda la sabiduría que tenían, por todo el conocimiento que tenían y por toda la gracia que se había derramado en ellos y quizás por una mala interpretación. Ellos se sentían muy santos, ellos se sentían muy justos, ellos se sentían muy firmes en la fe, pero estaban realmente en peligro porque, como ya nos mostró el apóstol Pablo, estaban divididos, eran carnales, eran pecadores, eran fornicarios, tenían una cantidad de confusiones que el apóstol Pablo empezó a aclarar. Habían adulterado tanto el mensaje, habían confundido tanto las cosas que sus vidas estaban realmente en peligro, su salvación. Entonces, el peligro de la idolatría se refería a que precisamente en ese concepto que ellos tenían de la libertad, donde decían que todo era lícito, pero que no todo le convenía, que había libertad para hacer muchas cosas, una libertad que es uno de los pilares de la doctrina cristiana, la libertad, pero no es ese tipo de libertad. Es la libertad del pecado, es la libertad de la muerte, es la libertad de la esclavitud a hacer lo malo. De eso es que nos liberta el Señor Jesucristo. Es la libertad de vivir una vida vana y sin sentido como la que se vive cuando no lo conocemos a Él. Es la libertad de poder agradar a Dios, es la libertad de poder acudir a Él sin esa esclavitud de nuestra carne que nos separa de Él y que nos empuja al pecado. Ellos habían entendido incorrectamente el concepto de libertad y pensaban que libertad era volver a hacer todo lo que ellos deseaban hacer, satisfacer todos los apetitos de su carne sin que eso pusiera en peligro su salvación. Un mal concepto de libertad. Y habían caído en la idolatría, habían llegado hasta el punto de participar de cultos paganos, porque ellos decían que realmente no había ningún problema en esto de salir y disfrutar la vida, por decirlo así. Y ya vimos la diferencia que hay entre una vida de esclavitud cuando la persona no come algo porque cree que eso lo va a contaminar, cuando el Señor Jesucristo nos dijo que no era lo que entraba por la boca, sino lo que salía de la boca, porque lo que sale de la boca sale del corazón, y en el corazón es donde están los adulterios, la malicia, el homicidio, los odios, los rencores, las detracciones, todo eso está en el corazón. Hay una gran diferencia entre esa santurronería hipócrita de pensar que no se puede tocar o comer algún tipo de alimento porque eso nos contamina. Y hay una gran diferencia entre eso y aquel libertinaje extremo de puedo participar de todas en las fiestas paganas sin que esto me contamine. Y el apóstol Pablo enseña que no podemos participar de la mesa del Señor y al mismo tiempo participar de la mesa de los demonios. Hay cosas que son ofrecidas a los ídolos y aunque un ídolo no es nada en el mundo y aunque los ídolos no existen, el apóstol Pablo nos enseña un principio espiritual fundamental, y es que lo que los gentiles ofrecen a sus ídolos realmente es recibido por los demonios. Repito, lo que los gentiles ofrecen a sus falsos dioses, a sus ídolos, aunque esos ídolos no existen, de esos sacrificios, de esas ofrendas, de esos rezos, de esas invocaciones, se alimentan quienes, los espíritus. Recuerden que Dios estableció en su palabra como primer mandamiento, y de este mandamiento se desprende casi todo lo demás, cuando Él dice: Israel, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás estatua de nada, ni figura, ni escultura de nada, ni de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay en la tierra. No te inclinarás a ellos y las adorarás, porque yo soy un Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta y la quinta generación. Entonces, ¿qué sucede con la idolatría? ¿Qué sucede con una persona que adora un ídolo que en sí mismo no existe? O sea, un ídolo que está en su imaginación. Eh,
puede ser la adoración a la Virgen María. Existe la Madre de Jesús, existe María, una jovencita pura, limpia, a quien Dios escogió para ser la Madre de Jesús, pero no existe la Virgen María que han creado, no existe esa estatua a la que le rezan, eso no existe, eso es un ídolo, eso es un ídolo y el ídolo como tal no existe y tampoco existen aquellos santos que han elevado a la categoría de mediadores entre Dios y los hombres. Recuerden que el único mediador entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo. Pero la iglesia tradicional enseña que todos los santos no somos nosotros, sino que los santos son San Pablo, San Pancracio, San Antonio, San Agustín, o sea, una cantidad de santos que han sido elevados a la categoría de mediadores, usurpando así el papel del Señor Jesucristo, quien es el único mediador entre Dios y los hombres. Todo esto de la idolatría, y estoy hablando de la idolatría contemporánea, de la idolatría actual, todo esto de la idolatría, si bien el apóstol Pablo explica que no es nada, es decir, nosotros tenemos el conocimiento de que un ídolo no es nada, y ese conocimiento nos permite, por ejemplo, en el caso de los corintios, les permitía con toda libertad comprar cualquier tipo de carne sin pensar o preguntar si había sido o no había sido ofrecida a ninguno de los ídolos de Grecia o de Roma. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos era idólatra, porque todo creyente que ha conocido la verdad sabe que el ídolo no existe. Mas, sin embargo, las personas que ofrecen estas cosas a esos ídolos le abren la puerta a Satanás y a sus demonios. Y hay una actividad demoníaca en cada ritual idólatra. En cada ritual idólatra hay una actividad demoníaca. Cuando se reza y se invocan a los santos, se está abriendo la puerta al enemigo, se está abriendo la puerta a Satanás, se está abriendo la puerta a muchísimas ataduras y a muchísimos problemas que aquejan la vida de los seres humanos sin que ellos se den cuenta que eso es parte de esa idolatría. Entonces, de la misma forma, el apóstol Pablo nos advierte que participar ya de un ritual, participar de una festividad, participar de un evento pagano donde ese Dios está siendo invocado y donde ese ídolo está siendo adorado, como es el caso, les ponía, como es el caso de los carnavales de Barranquilla o de cualquier otro lugar donde se invoque un nombre diferente al nombre de Jesús. Entonces, se participa de eso y en ese momento, por decirlo así, se le abre una puerta a Satanás. Por eso el apóstol Pablo explica, lo que los gentiles sacrifican a sus ídolos, realmente lo están sacrificando a los demonios, porque son los demonios los que responden. Bueno, este es un tema un poco largo y un poco escabroso, no nos vamos a meter ahí, pero creo que es algo de lo cual Dios nos ha librado a todos nosotros y tenemos un solo mediador y un solo Dios y conocemos realmente el camino, que Jesucristo es el único camino al Padre. Entonces, lo que nos resta advertir es que nosotros no podemos participar de aquel tipo de festividades, de aquel tipo de rituales donde realmente se está haciendo una invocación y donde realmente se le está haciendo un ofrecimiento de las cosas a estos ídolos o a estos falsos dioses. Bueno, ahí terminamos en la clase pasada y vamos entonces al capítulo 10, en el versículo 23. Tenemos unos principios generales que deben gobernar la vida del creyente. No todo en la Biblia está escrito. Es decir, nosotros no podemos determinar todas las cosas si son buenas o son malas. La Biblia contiene 10 mandamientos básicos de los cuales se extrae toda la ley y todos los principios de santidad, de moral, de justicia y de verdad, pero están condensados. Ahora, cada mandamiento en sí encierra un sentido de justicia, un requerimiento de santidad que va más allá de lo que queda expresado en la letra de la ley. Jesús nos enseñó esto cuando dijo que el simple mandamiento no matarás
implicaba no solamente el asesinato, literalmente hablando, sino que ese mandamiento no matarás implicaba el no enojarse con el hermano, el no decirle ni siquiera necio, el no decirle ni siquiera vano, ni siquiera fatuo, porque allí mismo estábamos violando la ley de Dios. Él decía también que el mandamiento de no cometerás adulterio no se reducía simplemente al hecho de que un hombre o una mujer mantuvieran relaciones sexuales eh, 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 a espaldas de su cónyuge o por fuera de su matrimonio. No, no se refería solamente a eso. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer y la desea en su corazón, ya cometió adulterio. Entonces, la letra de la ley enmarca una inmensidad de cosas que tienen que ver con la santidad de Dios, con la justicia perfecta de Dios, con las demandas de Dios. Y es tan amplia y tan profunda la ley que es imposible para nosotros cumplirla y es imposible que la letra de la ley nos lleve por sí misma al cumplimiento de la ley. De hecho, el apóstol Pablo enseña que la letra de la ley lleva al hombre realmente es a su condenación, porque la paga del pecado es muerte. La ley solamente muestra que el hombre ha pecado y que ha infringido los mandamientos de Dios. Esa es la función de la ley. La ley realmente condena. Pero la gracia nos capacita para el cumplimiento de la ley a través del Espíritu Santo, porque la gracia coloca en nosotros, en nuestro corazón, la ley de Dios, no como un escrito, sino como una inclinación a hacer lo bueno. Entonces, hay muchas cosas específicas de nuestra vida que en un momento dado podemos preguntarnos, bueno, pero ¿esto está bien o esto está mal? Hay veces en que nos realizamos preguntas acerca de ¿se puede hacer esto o no se puede hacer lo otro? Entonces la Biblia arroja unos principios que yo debo aplicar para determinar si algo es correcto o es incorrecto. Principios que deben gobernar nuestra vida, de tal manera que puede haber en nuestros hábitos o en nuestra conducta cotidiana, pueden haber cosas que aparentemente sean lícitas, que aparentemente sean correctas, pero no siempre las ve Dios con agrado. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que vivir bajo unos principios, el cristiano tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios y el cristiano tiene que tener el sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, el apóstol Pablo, para resumir todo este asunto de qué es bueno, qué es malo, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, él dice lo siguiente: hay unos principios generales que deben gobernar la vida y las decisiones de un creyente. Capítulo 10, versículo 23, dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Si ven esas dos cosas, lícito y que convenga y que edifique. La gente legalista se conforma con que todo lo que haga sea lícito. La gente no regenerada y que no está llena del Espíritu Santo y que no tiene una comunión íntima con Cristo, se contenta con saber única y exclusivamente si lo que está haciendo es lícito o no es lícito, si tiene o no tiene el derecho a hacerlo. ¿Recuerdan lo que el apóstol Pablo nos enseñó acerca de sus derechos? De cómo él, teniendo el derecho de ser mantenido por la congregación a la que ministraba, decidió renunciar a ese derecho. De cómo él renunció a ser un judío ortodoxo para poder ganar a los no judíos. De cómo él, teniendo el derecho, por decir, de descansar y de comer a sus anchas sin que esto fuese pecado, él dice: yo mejor golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Para qué? Para poder servir mejor. Entonces, a ese punto nos lleva el apóstol Pablo. Hay cosas que pueden ser lícitas en nuestra vida, mas no nos conviene. Hay cosas que pueden ser lícitas en nuestras vidas, pero no edifican ni a mi propia vida ni a la vida de los que me rodean. Y ahí es donde está el principio de la perfección cristiana. No basta con que sea lícito, no basta con que tengas derecho a hacerlo. Tienes que hacerte una pregunta: ¿realmente te conviene? ¿Realmente serás edificado?
Tú puedes mudarte, tú puedes cambiar de empleo, tú puedes escoger una carrera y puedes escoger un cónyuge. Te puedes casar y te puedes divorciar si tu matrimonio está violando la libertad que Cristo te ha dado y la paz que el Señor te ha concedido. Pero la pregunta que te debes hacer es, además de que es lícito, es conveniente y es edificante, repito, conveniente, edificante, todo me es lícito. Volvamos al versículo 23 del capítulo 10. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifique. Ese es el primer principio. No basta con que sea lícito, debe edificar y debe convenir, debe ser conveniente. Ahora el 24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Toda decisión lícita, matricularme en X universidad, hacer un viaje, arrendar una casa, casarme, pensionarme, vacaciones, viajes, un sinnúmero de decisiones que tenemos que tomar y que son lícitas. Pero si esa decisión solamente está centrada en la búsqueda de mi propio bien, es una decisión egoísta. Será lícita, es decir, que es una conducta que no está sancionada, es una conducta que no está condenada, pero es una conducta egoísta. ¿Por qué? Porque estoy pensando única y exclusivamente en mi bienestar. Única y exclusivamente en mi bienestar. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Versículo 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello en que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Bueno, yo quiero parafrasear un poco esto para que lo podamos entender. El apóstol Pablo dice, si van a una reunión, si una persona incrédula te invita a comer a su casa, cómete todo lo que te ofrezcan sin preguntar por nada. ¿Por qué? Porque tú sabes que del Señor es la tierra y su plenitud. Es decir, cualquier cosa que pongan en el plato de la comida es creado por Dios. Cualquier animal, cualquier tipo de carne, cualquier vegetal, cualquier alimento que pongan en un plato, siempre es creación de Dios y siempre proviene de Dios. Y ese es el concepto que todo creyente debe tener acerca de todo lo creado. Todo es de Dios, por lo tanto, todo es un regalo de Dios y todo debe ser agradecido a Dios, que es quien nos lo da. Ese es un principio para comer, es un principio para disfrutar de las vacaciones, es un principio para disfrutar de la ropa, porque Dios nos da la fuerza y la capacidad para producir dinero y comprar ropa. O sea, es el principio de la vida. Todo es de Dios. Del Señor es la tierra y su plenitud, de tal manera que yo puedo disfrutar de todo lo que Él ha creado con acción de gracias. Y siempre que yo disfrute de las cosas que Dios ha creado y siempre que dé acción de gracias a Él, yo lo estoy honrando y estoy comiendo, bebiendo,
vacacionando y disfrutando para su gloria. ¿Por qué? Porque en mi corazón tengo la gratitud y el reconocimiento que es Él el que me provee todas las cosas. Pero si en esa cena hay alguien que dice, esta carne que nos estamos comiendo fue ofrecida al dios Tamuz, ¿qué está diciendo esa persona? Esa persona está diciendo, esta carne es de Tamuz. Esta carne que nos vamos a comer es para la gloria de Tamuz o para honrar a Tamuz y no al Dios verdadero. ¿Qué dice el apóstol Pablo? En ese momento, aunque tú sabes que Tamuz no es nada, pero alguien declaró que esa carne se la están ofreciendo a Tamuz, en ese momento tú debes decir, no voy a comer. No voy a comer. ¿Por qué? Porque yo no puedo adorar a Tamuz. Pero no se trata de la conciencia mía, sino de la conciencia del que está diciendo que esa carne se le ofreció a Tamuz. Para que ese que está diciendo que esa carne se le ofreció a Tamuz y que está comiendo para la gloria de Tamuz, sepa que Tamuz no es el Dios verdadero y sepa que tú no adoras a Tamuz. Es la conciencia de él. ¿Por qué? Porque si tú te comes esa carne que él ha dicho que se la ofrecieron al Dios tal, esa persona va a creer en su corazón que tú aceptas que ese personaje es un Dios, que tú aceptas el concepto de que hay otros dioses y que tú participas de esa adoración. O sea, la conciencia de la persona que te ve comer esa carne, que para ella no es de Dios, sino que se le ofreció al Dios falso que él adora. Va a pensar esa persona que tú estás participando de eso. Va a pensar esa persona que tú también estás honrando a ese Dios. Entonces el apóstol Pablo dijo, por favor, pongámosle sentido común. Tú sabes que Tamuz no existe. Tú sabes que el único Dios que existe es el Dios verdadero, pero esa persona no lo sabe. Entonces esa persona te va a ver comer a ti pensando que tú también adoras a Tamuz. Eso es todo lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y lo está diciendo, y lo está diciendo dentro de un contexto cultural y religioso que de pronto ya no nos compete ahora. Por eso tenemos que extractar el principio y traerlo acá a nuestros días para poder discernir en qué momento no debemos participar de algo que sabemos que está siendo ofrecido a dioses falsos. Eso es lo que tenemos que hacer. Un principio es respetar la conciencia. Respetar la conciencia, dice el versículo, el versículo número 27, dice, si algún incrédito os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y en el versículo 29 dice, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y yo les digo, debemos respetar la conciencia del otro, pero también debemos respetar nuestra propia conciencia. ¿Por qué? Porque siempre que mi conciencia no esté en paz, yo debo escuchar la conciencia. La conciencia es la voz de Dios en el corazón del ser humano. Y el ser humano se corrompe en la medida en que deja de oír su conciencia. Y en la medida en que su conciencia se entenebrece, se cauteriza, el hombre se corrompe. La parte más pura de una persona, y no estoy hablando de un cristiano, de un ser humano, es su conciencia. Cuando su conciencia deja de funcionar correctamente, cuando su conciencia deja de advertirle acerca de lo bueno y de lo malo, cuando su conciencia deja de inquietarle cuando hace lo malo, esa persona está completamente reprobada, completamente perdida, completamente entenebrecida. Entonces la conciencia de las personas tiene que ser respetada. De igual manera mi propia conciencia tiene que ser respetada. Yo tengo que tener paz en mi conciencia. Yo recuerdo que alguna vez le pregunté a un pastor acerca de si era un pecado dejar de diezmar. Y él me contestó con mucha sabiduría. Me dijo, no debes nunca traicionar tu conciencia.
el solo hecho de que uno pregunte si algo es pecado y que esa pregunta o ese interrogante surja de mi conciencia, surja de una inquietud no impuesta por códigos morales, religiosos, hipócritas y fanáticos. Repito, cuando yo tengo duda acerca de si algo que estoy haciendo es pecado, pero no porque me lo han dicho y no hay fundamento bíblico, no porque es que todas las iglesias dicen que comer cerdo es pecado, pero no hay un fundamento bíblico, sino que de repente yo me encuentro haciendo algo y en mi corazón surge una inquietud acerca de que lo que estoy haciendo no es correcto. Y por mucho que mi mente trata de encontrar una razón para entender en qué puede estar lo malo, hay una inquietud profunda en mi corazón. Esa es mi conciencia y mi conciencia tiene que ser respetada, porque mi conciencia trabaja en un equipo, trabaja en un equipo con el Espíritu Santo de Dios. De hecho, el nuevo nacimiento es la venida del Espíritu de Dios a vivificar nuestra conciencia y hacer que nuestra conciencia funcione conforme a los principios de Dios, conforme a las reglamentaciones y los requerimientos de Dios. Por eso es supremamente necesario que cuando yo tenga una inquietud en mi conciencia, repito, no un prejuicio religioso, no una creencia falsa, no un hermano legalista y acusador, sino mi propia conciencia, que me diga cosas como, le estás dedicando mucho tiempo a este hobby, por ejemplo. Pensemos en cualquier hobby, no sé, navegar, patinar, correr, leer poesía, no sé, cualquier cosa, chatear. Y de repente llega a mi conciencia un pensamiento de que le estoy dedicando demasiado tiempo a eso y que tengo otras cosas más importantes descuidadas. Es la voz de mi conciencia. Si yo empiezo con mi mente a decirle a mi conciencia, no, lo que pasa es esto, y a excusarme, y a afianzar en ese comportamiento que mi conciencia me está denunciando, mi conciencia comienza a debilitarse, a, hacer como que una voz que casi ya no la puedo oír. Y así comienza la ruina de los seres humanos. Debemos respetar la conciencia de los demás y debemos también respetar nuestra propia conciencia. Debemos hacer todo para la gloria de Dios. Ese es el principio que violamos si participamos de algo que ha sido ofrecido a otros dioses. Todo lo que hagamos debe ser para su gloria. Si comemos, si bebemos, si disfrutamos, si viajamos, si compramos, si vendemos, cualquier cosa que hagamos debe ser hecha para la gloria de Dios. Y ser hecho para la gloria de Dios implica el reconocer que eso que estamos disfrutando es un regalo de Dios y que debemos darle gratitud. La acción de gracias santifica a Dios y santifica las cosas que hacemos. No debemos hacer tropezar a nadie. Nuestra conducta, nosotros podemos hacer cosas que son lícitas, pero muchas de las cosas lícitas hacen tropezar a los demás. Por ejemplo, cuando perdemos la sobriedad en la forma como gastamos, en la forma como compramos. Hoy en día, los pastores de la prosperidad están escandalizando a las personas con el lujo extremo en el que viven, con el derroche de riquezas, las excentricidades, los lujos, la pompa, los gastos tan altos. Esa forma de vida que ellos pueden decir no es pecaminosa, Abraham era rico, Salomón era rico, o sea, ellos pueden encontrar unas justificaciones para ese derroche, pero esa vida
El problema de esa vida es que esa vida, además de ser injusta, porque es una vida que no busca el bien de los demás, sino su propio bien, o sea, que tiene unas bases egoístas, es una vida que hace tropezar a los demás. Un principio es que lo que estás haciendo no haga tropezar a nadie, que lo que estás haciendo con tu vida no haga tropezar a nadie. Versículo 31 de Corintios 10. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Bueno, creo que otro principio cristiano supremamente importante que debiéramos tener en cuenta es que debemos dejar de imitar a los líderes actuales que han perdido su identidad cristiana, que han perdido el camino, que han perdido el norte, y debemos observar más la vida de aquellos apóstoles, como por ejemplo el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, el único apóstol a los gentiles. Y para empezar debemos de dejar de llamar apóstoles a una cantidad de obreros fraudulentos, a una cantidad de hombres promiscuos, avaros, corruptos, que se hacen pasar por ministros de Dios y también que se hacen pasar por apóstoles. Para empezar debemos de dejar de decir que ellos son apóstoles. Un apóstol de Cristo es alguien que ha vivido como Cristo, que vive en la ley de la muerte al yo, que vive en la ley de azotar su cuerpo, de ponerlo en servidumbre, de que anda por el camino estrecho, por la senda estrecha. Ese es un apóstol. Un apóstol es alguien que camina como Jesús, que vive como Jesús, que tiene la autoridad de decir: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Entonces tenemos que imitar al apóstol Pablo. Tenemos que mirar su vida y poner su vida en comparación con la nuestra, para que encontremos cierto equilibrio en la manera como vivimos, encontrar esa luz que ellos despidieron, que si bien no es la luz más grande que tenemos, que es la luz de Cristo, pero nosotros en el camino podemos ver la perfección de Cristo y desanimarnos y decir: nosotros somos seres humanos. Bueno, aquí tenemos unos seres humanos a quienes debemos mirar, a quienes debemos imitar, en quien debemos inspirarnos, a quien debemos parecernos. El apóstol Pablo es ese ser humano. Debemos mirar su vida más atentamente. Y asimismo también la historia de muchos líderes cristianos, de muchos siervos de Dios de siglos pasados que vivieron vidas parecidas a la vida del apóstol. Bueno, continuemos con un punto C, que es el capítulo 11. A partir del versículo 2 comienza la respuesta de Pablo a unas preguntas que tienen que ver con la adoración en la iglesia. Esas preguntas son tres. La primera pregunta tiene que ver con el atavío de las mujeres, con la ropa de las mujeres. La segunda pregunta tiene que ver con la celebración de la cena del Señor. Y la tercera pregunta tiene que ver con los dones espirituales. Entonces, vamos con la primera pregunta que le hicieron por carta, que tiene que ver con el atavío de las mujeres, y específicamente se refería a si la mujer debía o no debía cubrirse la cabeza, si la mujer debía o no debía cubrirse la cabeza. Vamos a mirar en el capítulo 11, del versículo 2 al versículo 16, lo que contesta el apóstol Pablo a esta inquietud. ¿Deben o no deben las mujeres cubrirse la cabeza? Bueno, leamos primero. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, porque él es imagen y gloria de Dios,
pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Bueno, vamos a establecer dos cosas aquí en la respuesta de Pablo. El apóstol Pablo responde con dos cosas. Primero, exponiendo un principio espiritual y luego aplicando ese principio espiritual a la vestidura de las mujeres. Partamos de un punto, y es que aquí hay un asunto cultural que tiene que ver con la ropa. La ropa y la forma como nos vestimos siempre pertenece a la cultura en la que nos desenvolvemos. En la cultura oriental, entre los judíos y entre los orientales, la mujer casada, sometida a su marido, que respetaba a su marido y que no estaba en plan de conquista, por decirlo así, se cubría la cabeza con un velo. El velo era señal de autoridad. Ahora, el concepto de la autoridad no es un concepto cultural. El concepto de la autoridad es un concepto espiritual. ¿Cuál es ese concepto espiritual? Que Dios ha establecido rangos de autoridad. El rango de autoridad dice, Dios es la cabeza de todo, Cristo continúa en el rango de autoridad, su Hijo Jesucristo, luego debajo del Señor Jesucristo, sometido a Cristo, está el hombre, y luego debajo del hombre, sometido al hombre, está la mujer. Son principios espirituales que aplican para una familia normal, para una pareja de esposos normales. La mujer oriental y la mujer de aquella época o era casada o era doncella o estaba comprometida o era viuda. Pero la mujer tenía que tener un velo que implicaba que era, palabras más, palabras menos, una mujer decente. El velo significaba que la mujer era una mujer decente. El velo significaba que la mujer o tenía esposo, o se le había muerto el esposo, o era una doncella. El velo significaba en ese tiempo la honra de la mujer, el hecho de que la mujer no se estaba ofreciendo, que no se estaba regalando. Entonces, eso es un concepto eso es un concepto cultural. Así se utilizaba, ese era el significado del velo. Una mujer que tenía un esposo y que como tenía un esposo tenía que ser respetada. Y el velo significa yo tengo esposo y respeto a mi esposo y no estoy en oferta, por decirlo así. Eso era lo que significaba el velo en la mujer. Y por eso, de pronto, en la iglesia de Corinto se cree, hay una cantidad de versiones, hay una cantidad de especulaciones que tienen que ver con que de repente las mujeres en la iglesia de Corinto se habían vuelto un poco libertinas, otra vez un concepto de libertad equivocado, y de repente no usaban el velo. El no usar el velo en esa época era como decir, no tengo marido, era como decir, estoy disponible, ¿cierto? Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo está tachando. ¿Cómo es posible que una mujer se vista en ese tiempo? Era una manera de vestirse
de una manera desvergonzada. O sea, era una manera de ser atrevida, era una manera de ser coqueta, era una manera de seducir, el no ponerse el velo, el decir, no respeto a mi marido, no respeto a ningún hombre, estoy aquí, soy yo, era como un grito de libertad de la mujer, era como que casi que un movimiento feminista al interior de la iglesia que se traducía y se expresaba en la manera como la mujer se vestía. Si bien el principio del velo, que ha sido adoptado por algunas iglesias de manera errónea, porque adoptaron fue el principio cultural, adoptaron fue el elemento cultural y no el principio espiritual. El principio espiritual sí aplica a la ropa de la mujer, pero no para sacarla de la cultura disfrazándola, sino para imponer en la mujer una vestidura de honra, una vestidura que haga que los hombres que la vean la respeten. Aquí es donde está el problema. De hecho, cuando el apóstol Pablo habla no a la iglesia de Corinto, sino que da instrucciones acerca de cómo se debe vestir la mujer, él dice que no tenga peinados ostentosos, que se vista con pudor y modestia y al mismo tiempo decorosamente. La mujer debe vestir con 3 características. Decorosamente significa que se debe arreglar, significa que debe tener una apariencia decorosa. Decoro significa decoración, decoro significa belleza, decoro significa buen gusto. Nosotros tenemos un Dios que es decoroso. Nosotros tenemos un Dios que ama el buen vestido y que ama la estética. ¿Cómo lo sabemos? Miramos las flores, miramos las aves. Jesús dijo, miren los lirios del campo, miren las aves del cielo, miren los lirios del campo, que ni aun Salomón con toda su gloria se ha vestido así. ¿Cómo no hará Dios con ustedes mucho más, hombres de poca fe? ¿Qué está diciendo? Que si Dios viste a los lirios del campo con tanto esplendor y con tanta gloria, nosotros debemos creer en un Dios que quiere que nos vistamos de manera gloriosa, de manera primorosa y de manera hermosa. El buen vestir es propio de la mente de Dios. Eso de andar sucios, despelucados y desarrapados no tiene nada de espiritual. Pero además del decoro, la vestimenta de la mujer tiene que tener 2 ingredientes que están más adelante en la epístola de Pablo a, a, a Timoteo. Y él no nombra para nada el velo. ¿Por qué? Porque el velo era un asunto cultural. El velo era la señal de autoridad. El velo era el elemento que identificaba a las mujeres decentes. Entonces, como él dice, hombre, si el velo, por traducírselo, el velo es el elemento que define la decencia y la pureza de una mujer, ¿cómo así que la mujer cristiana no va a usar velo? Por lo que significaba el velo. Pero en nuestra cultura el velo no tiene ese significado y si nos ponemos un velo vamos a parecer disfrazadas y vamos a ser piedra de tropiezo para las otras mujeres. De hecho, la mujer musulmana que se cubre toda, completamente toda, no solamente la cabeza, sino también la mitad del rostro y solamente deja los ojos afuera. La mujer musulmana cuando se convierte a Cristo, de lo primero que se liberta es de esa burka. ¿Por qué? Porque Cristo la hace libre de algo que no es cultural, sino que no es solamente cultural, sino religioso, es como otra religión. Y ella, cuando se convierte a Cristo, se liberta de esas cosas, mas sigue siendo una mujer decente y una mujer que debe vestirse con las 2 características que deben acompañar la ropa de una mujer cristiana: pudor y modestia. El pudor tiene que ver con qué tan ajustada, seductora o mostradora es la ropa que yo uso. Y modestia tiene que ver con la sencillez, con el buen gusto. Pudor y modestia. Pudor y modestia. Esos son los requerimientos. En otras palabras, la mujer cuando se viste debe transmitir dignidad. Una dignidad tal
que cuando pase por en medio de los hombres no chiflen, los hombres no digan cosas impuras, los hombres no tengan pensamientos lujuriosos. Queridas hermanitas, si cuando usted pasa, pues por supuesto que hay una cantidad de hombres que aunque uno pase tapado de pie a cabeza, siempre gritan, siempre hacen algo, simplemente por el hecho de que pasa una mujer. Pero nosotros tenemos discernimiento, porque la mujer espiritual tiene discernimiento y la mujer espiritual sabe cuando su ropa es una piedra de tropiezo para el varón, pero más que piedra de tropiezo del varón, lo que está enfatizando aquí el apóstol Pablo es si la forma como yo me visto es honrosa o deshonrosa. Es decir, una mujer vestida seductoramente es una mujer que se está deshonrando a sí misma porque le está diciendo a las demás personas, estoy en oferta. Eso significa vestirse de esa manera. Eso significaba no ponerse el velo, era decir, estoy en oferta. Entonces, si bien el principio espiritual es eterno, una mujer debe estar bajo autoridad. Si la mujer es soltera, está bajo la autoridad de su padre. Si la mujer es casada, está bajo la autoridad de su esposo. Si la mujer es libre, escúchenme bien, si la mujer es libre, no tiene marido, es viuda, es lo que sea, está bajo la autoridad de Cristo. Y si está bajo la autoridad de Cristo, cuánto más su ropa debe ser pura, limpia y honrosa. Una ropa que produzca dignidad en la mujer y no sensualidad y la sensación de que estamos dispuestas o que estamos en oferta. Bueno, yo creo que ese punto está claro. A mí me gusta hablar claro sobre todos estos temas así tan escabrosos. Bueno, vamos al segundo punto del apóstol Pablo, que es la celebración de la cena del Señor. Vamos al versículo 17. Tenían problemas graves con la manera en que celebraban la cena del Señor. Vamos a leer del 17 primeramente hasta el 22. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Bueno, el apóstol Pablo parece que recibió un informe acerca de cómo ellos celebraban la cena del Señor, pero antes quiero de pronto ir un poquito al contexto religioso de la época o a la liturgia de los servicios de esa época. La cena del Señor cuentan que era algo que se celebraba casi todos los domingos, porque todos los domingos había una cena, pero era una cena completa, un banquete completo, donde cada persona llevaba lo que iba a comer, pero delante del Señor. Esta costumbre venía del contexto judío. No sé si ustedes han leído acerca de los diezmos, acerca de las ofrendas, cómo los judíos no solamente llevaban el diezmo y la ofrenda para el levita y el sacerdote y para el mantenimiento de la casa de Dios, sino que también había un diezmo, una ofrenda que ellos llevaban en especie, es decir, en un cordero, en aves, en vino, en grano. Ellos llevaban un alimento ¿para qué? Para comer en la presencia de Dios todos juntos como un ágape. Y de allí nace también la celebración de la Pascua como tal, que no era solamente pan y vino, sino que la celebración de la Pascua, como todos lo sabemos,
implicaba comer un cordero con hierbas amargas, panes sin levadura, o sea, era una cena. Entonces, todas estas cosas de que ellos los domingos participaban primero de una cena grande, o sea, una cena completa, y luego con los dos elementos de pan y vino recordaban la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Pero antes debían cenar todos. ¿Qué cenaban? Lo que cada uno llevaba. El apóstol Pablo está supremamente dolido de saber que resulta que los más ricos armaban grupos donde ellos comían muchísimas cosas ricas, muchísimas platos sofisticados que preparaban, que llevaban, se daban un banquete y no les importaba que habían miembros de la congregación que por su pobreza no podían llevar nada y que tenían hambre. Y todo esto lo hacían disque para celebrar la cena del Señor. Era una manera de profanar el nombre del Señor, quien murió por todos nosotros, de quien todos nosotros somos un cuerpo, quien murió para convertirnos en una iglesia, para convertirnos en su cuerpo, para unirnos en un solo espíritu. Y ellos, con su egoísmo, con su glotonería, con la manera como ellos celebraban ese banquete, ofendían a los hermanos más pobres, pero sobre todo degradaban el concepto de lo que era la cena del Señor, porque la cena del Señor es la celebración de que Cristo murió por nosotros para formar un pueblo que es su cuerpo, o sea, el concepto de unidad, para que Cristo murió por la iglesia y que todos tenemos el mismo valor porque hemos sido redimidos por la misma sangre. Es decir, que por cada uno de nosotros, sin importar la condición social o el estrato socioeconómico al que pertenezcamos, ni la capacidad económica que tengamos, sin importar esas cosas, valemos lo mismo delante de Dios porque todos fuimos comprados por el mismo precio, por el precio de sangre. Y en la iglesia del Señor Jesucristo no puede haber estratos, no puede haber zona VIP, no puede haber zona plata y zona gold y zona... No, en la iglesia del Señor hay un solo y único estrato. Somos todos de Cristo, somos todos lavados por la misma sangre, somos todos siervos del Señor Jesús. Entonces, esta conducta de despreciar a los pobres, esta conducta de satisfacer mi carne, esta conducta quebrantaba ese principio de unidad, de amor, de cuerpo. Y no solamente eso, sino que era una manifestación de supremo egoísmo, de suprema glotonería, de suprema lujuria, de decadencia. O sea, no tenían el más mínimo respeto ni la más mínima consideración por los hermanos. Y cuando nosotros participamos de la Santa Cena, participamos del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo también somos nosotros. O sea, así como celebramos que el cuerpo de Cristo fue azotado, horadado sus manos y sus pies, sus clavos, atravesado con una lanza, así como recordamos que el cuerpo de Cristo se convirtió en una llaga, coronado de espinas, escupido, celebramos ese cuerpo partido por nuestros pecados. Así también tenemos que entender que nosotros también somos el cuerpo del Señor Jesucristo y que no podemos dividirlo con nuestro pecado, con nuestro egoísmo, con nuestra discriminación social, trayendo las mismas carnalidades del mundo al interior de la iglesia, profanando la iglesia del Señor. Entonces el apóstol Pablo dice, en esto yo no los alabo, en esto no, yo no los alabo, esto es terrible, esto que están haciendo es supremamente bajo. Dice, cuando ustedes se reúnen, versículo 20, miren la expresión tan fuerte del apóstol Pablo, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Dice en el versículo 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Celebrar a Cristo, celebrar al Señor, celebrar nuestra salvación. Eso es lo mejor para lo cual nos congregamos.
pero dice, ustedes no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Versículo 17, para lo peor. Entonces, vamos a mirar algo que el apóstol Pablo dice acerca de la Santa Cena. Vamos a mirar primero que todo qué es la Santa Cena. Vamos al versículo 23 hasta el 26. Dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bueno, esta es la institución de la Cena del Señor y se ha convertido, gracias a la claridad del relato, a la claridad de la descripción que hace el apóstol Pablo de la Cena del Señor. Miren esto que es bien interesante y bien particular. Este es el texto que casi todos los ministros utilizamos para celebrar la Santa Cena en la iglesia. Y el apóstol Pablo no estaba allí de cuerpo presente. Él dice en este texto que esto lo recibió del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. No fueron los discípulos de Cristo los que le enseñaron al apóstol Pablo lo que sucedió esa noche de la vigilia pascual del Jueves Santo, esa noche que fue la última cena. El apóstol Pablo no estaba ahí, estaban los 12 discípulos de Cristo. Ellos fueron los que participaron de esa cena. Ellos fueron los que estuvieron ahí presentes cuando Cristo instauraba esta ordenanza, este mandamiento. Pero ellos no fueron los que le enseñaron al apóstol Pablo lo que se tenía que hacer. El apóstol Pablo dice, la Santa Cena es una ordenanza que Cristo me enseñó y me dijo dónde estaba originada. O sea, Jesús le contó al apóstol Pablo lo que sucedió esa noche y Jesús se lo explicó. Le dijo, Pablo, la última noche antes de yo ser crucificado, en la cena pascual, yo tomé el pan, yo tomé el vino y establecí el único rito que debe haber en las celebraciones que hacen a mi nombre. Y, o sea, digamos que es el único mandato, la única ordenanza de una cosa que debemos hacer y que debemos repetir. Es solamente esta, la cena del Señor. Y el apóstol Pablo la aprendió directamente del Señor Jesucristo por revelación. El Señor se le apareció, le contó y le explicó todo eso. Y dicen además los eruditos, los estudiosos de la Biblia, los estudiosos de la arqueología, de la antropología, de la cultura oriental, dicen los estudiosos que esta carta, Primera de Corintios, se escribió antes que los evangelios. Y esto es un dato bien interesante, porque significa, si eso es cierto, como dicen la mayoría de los eruditos, que esta carta, Primera de Corintios, es uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento y que esta carta se escribió antes de que los apóstoles escribieran los evangelios. Si esto es así, resulta que este es el primer tratado que se escribe acerca de la Santa Cena. Es la primera vez que se reglamenta esta ordenanza. ¿Qué es la Santa Cena? Es una ordenanza instaurada por el Señor Jesucristo que contempla 3 aspectos. Aquí se los puse. La Santa Cena es una ordenanza instaurada por el Señor Jesucristo y contempla 3 aspectos. Tiene un aspecto pasado, un aspecto presente y un aspecto futuro. En el aspecto pasado, comencemos por el pasado. El aspecto pasado de la Santa Cena se hace memoria del sacrificio del Señor Jesucristo, de la sangre que se derramó en el Calvario, de cada azote, de cada humillación, de cada golpe, de cada tortura, de cada dolor
que experimentó el cuerpo del Señor Jesucristo hasta quedar convertido en una llaga. Ese aspecto pasado, el derramamiento de su sangre y su crucifixión en la cruz del Calvario, es la parte que recordamos. O sea, debemos recordarlo, debemos traerlo a nuestra mente. ¿Cómo se debe vivir la Santa Cena? Trayendo a mi memoria el momento en que Jesús entrega su vida por nosotros los pecadores. El momento en que su cuerpo es ultrajado, torturado, maltratado, roto, desmembrado, atravesado, es la palabra, por nuestro pecado, por nuestra maldad, por los clavos, por la corona de espinas, por la cruz. Ok, ese momento debe venir a nuestra memoria. Y yo les pregunto, ¿será que una persona que está pensando en comer y despreciando al hermano que no tiene comida para ese día, está pensando en estas cosas? ¿Qué sucede en la mente y en el corazón de alguien que ese día y a través de esta ordenanza comienza a recordar el costo de su salvación para la persona y para el cuerpo del Señor Jesucristo? O sea, si comenzamos a meditar en sus dolores, si comenzamos a meditar en su pasión, ¿qué puede suceder en nosotros? Hermano, este es el antídoto contra el pecado. Este es el antídoto contra la ingratitud. Este es el antídoto contra la autocompasión. Las personas que viven quejándose, pobrecita yo, mira cómo estoy de enferma, mira cómo estoy de adolorida, mira qué mal lo estoy pasando. Este es un antídoto para eso, porque si yo comienzo a contemplar las llagas de Jesús, si comienzo a contemplar los clavos atravesando su cuerpo, si comienzo a contemplar su dolor, si comienzo a contemplar todo lo que le hicieron y comienzo a detallar paso por paso, yo voy a perder ese sentimiento de autocompasión, voy a dejar esa costumbre tonta de hacerme la víctima, de vivir en un mundo egolátrico, de pensar solamente en yo y pensar que yo soy la más desafortunada, porque Cristo le da a mi vida un sentido, le da a mi vida un equilibrio, porque ninguno de nosotros ha sufrido lo que Él ha sufrido, ninguno de nosotros ha pasado por lo que Él ha pasado y ninguno de nosotros tiene la justicia, la santidad, la dignidad, la integridad, la veracidad, la pureza y todas las virtudes que Él tiene. Así que todo lo que nosotros podamos sufrir, pues nos lo merecemos, hermano. No es injusticia de Dios, no es injusticia de la vida. El sufrimiento debe ser abrazado con gratitud porque nos hace partícipe de de los sufrimientos de Cristo y no con amargura ni con quejadera. Recordar el dolor de la cruz, recordar a Cristo sufriendo por nosotros, puede sanarnos de tantas enfermedades mentales, de tanta depresión, de tanto pecado, de tanto egoísmo, de tanta maldad. Ahora, la celebración de la Cena del Señor tiene un aspecto presente. Este aspecto presente se manifiesta en que tenemos comunión con Cristo. Hay una comunión con Cristo especial. Hermanos, el pan y el vino que compartimos no se convierte en la sangre de Cristo. Eso es una doctrina errada que se llama la transustanciación y que es un dogma de la Iglesia Católica. Eso no es cierto. El pan sigue siendo un pan y el vino sigue siendo vino. No hay ningún cambio en esos dos elementos. Pero esos dos elementos nos comunican con Cristo. ¿Por qué? Porque fue un mandamiento de Él que lo hiciéramos recordándolo a Él. Y cuando obedecemos un mandamiento, la obediencia a los mandamientos de Dios siempre son un canal de comunión con Dios. Cada vez que obedecemos, nos hacemos hijos de Dios, nos hacemos partícipes de la mente y del corazón de Dios y podemos disfrutar de la comunión con Dios. Hay
en el tiempo presente, o sea, en el mismo momento en que participamos de la cena del Señor, hay una comunión real con todos los hermanos que han sido redimidos, con el cuerpo místico de Cristo aquí en la tierra y con el verdadero Cristo. Hay una comunión, coinonía. Por eso es supremamente importante, no solamente que pidamos perdón a Dios por nuestros pecados antes de venir a participar de la cena. No solamente importa eso, también importa que estemos en paz con todos los hermanos, porque el aspecto presente de la Santa Cena es un aspecto de comunión, de coinonía con Cristo y con toda su iglesia. Nos hacemos uno con la iglesia y con Cristo a través de la participación de su cuerpo y de su sangre, que es no el pan y el vino, sino que se da a través del pan y el vino, a través de recordar ese cuerpo y esa sangre. Entonces, en el aspecto presente, tenemos comunión con Cristo y debemos presentarnos ante Jesús en paz con todos nuestros hermanos, porque no nos presentamos individual y exclusivamente cada uno por su lado. No, nos presentamos como cuerpo. Por eso es necesario que estemos en paz con nuestros hermanos. Si hemos discutido con nuestros hermanos, vaya y pídale perdón al hermano. Si siente en su corazón rechazo por un hermano, si ha tenido un mal pensamiento o algo de sentimientos de rechazo hacia alguien en particular, pedirle perdón a Dios y pedirle a Dios limpieza de corazón para amar al hermano y acercarnos al hermano y abrazarlo con corazón sincero. La ordenanza de la Santa Cena también tiene un aspecto futuro. En el aspecto futuro hacemos una invocación al reino futuro y al banquete futuro con Cristo. El banquete mesiánico es llamado. ¿Cuál es ese banquete mesiánico? Cuando celebremos la cena allá con el Señor. Miren, el Evangelio de Lucas tiene unas palabras que a mí me gustan mucho en Lucas capítulo 22. Yo quiero que miremos la descripción de la cena que hace Lucas. Versículo 14. Versículo 14. Lucas 22, 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de los cielos, en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá un banquete en el reino de Dios, donde partamos el pan y tomemos del vino, pero será Cristo, literalmente en persona, quien nos sirva ese pan y quien nos parta ese pan y quien nos sirva ese vino. Será Cristo en persona, de tal manera que hay un aspecto futuro. Cuando usted está celebrando la Santa Cena, usted tiene que anhelar, desear, imaginar, visualizar el momento futuro en que estemos todos sentados a la mesa con el Señor y con todos los discípulos de todos los tiempos, de todas las épocas, con toda la iglesia, la cena de Dios, la que no se hará aquí en la tierra, sino allá en el cielo, en el reino de Dios. Ese es el aspecto futuro. De allí se deriva la solemnidad de este acto, que tenemos que hacerlo con el corazón, que tenemos que hacerlo con total reverencia, que tenemos que disfrutarlo. ¿Por qué? Porque hay mucha bendición. En el aspecto presente vimos que hay una comunión especial. No que no tengamos comunión con Cristo ahora, ahora estamos participando de su palabra y estamos unidos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estamos unidos a través de su palabra y estamos unidos a través de su espíritu que nos pone el querer como el hacer para conectarnos y estudiar. Así que Cristo está en medio de nosotros y está operando en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Sí, pero la Santa Cena, dice el Señor, es algo especial. Es el recordar mi cuerpo, es el recordar mi sangre, es el tener comunión conmigo y el tener comunión con todo mi cuerpo que es la iglesia. Entonces, y es al mismo tiempo invocar, esperar o desear la venida del Señor Jesucristo. Vamos nuevamente al capítulo 11, donde dice el versículo 26,
Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, recordamos la muerte del Señor, pero también anunciamos que Él viene y nos alegramos. ¿De qué? De que Él está vivo, de que Él resucitó y de que Él regresará. Esa es la cena del Señor y esos deben ser los pensamientos. No debe haber lugar para el egoísmo, no debe haber lugar para la glotonería, no debe haber lugar para ofender a los hermanos, ni para los odios, ni para los resentimientos. Debemos presentarnos con un corazón puro a la mesa del Señor cada vez que dispongamos a hacerlo. Otro aspecto, cada cuánto se debe celebrar la cena del Señor. El Señor no lo dijo, el Señor no lo dijo. Hay iglesias que lo hacen todos los días, hay iglesias que lo hacen cada 15 días, hay iglesias que lo hacen una vez al mes como nosotros. ¿Por qué la mayoría hemos adoptado el hacerlo una vez al mes? Porque no queremos que eso, por lo cotidiano, por lo repetitivo, pierda su solemnidad, pierda su reverencia. Y aún así constantemente tenemos que estar recordándonos lo que eso significa para poder disfrutarlo y para poder honrarlo y reverenciarlo como debe ser. Entonces, eso en cuanto a la cena del Señor. Ahora vamos a mirar... perdón, vamos a mirar antes de pasar al punto de las, perdón, de los dones, dice algo bien interesante en el versículo 27. Tomar la cena del Señor indignamente. ¿Qué es tomar la cena del Señor indignamente? Ya vimos lo que significa y ya vimos cómo debe ser celebrada la cena del Señor. Ya vimos el error de los corintios, de lo que ellos hacían, despreciar a los hermanos, saciarse del vino, saciarse de la cena, despreciar a los que no tenían, en fin, dividirse. Ahora veamos qué es tomar la cena indignamente. Versículo 27 de Primera de Corintios 11. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Bueno, hermanos, ¿qué es tomar de la cena indignamente? Dice el apóstol Pablo, sin discernir el cuerpo de Cristo. Es tomar la cena por protocolo, tomar la cena eh, como una rutina, hacerlo sin pensar en lo que ello implica, hacerlo sin santificarme, es decir, sin examinar mi vida, sin hacer un acto de contrición, sin pedirle perdón a Dios por mis pecados, sin ponerme a paz con mis hermanos, sin discernir lo que significa el pan y lo que significa el vino, sin la solemnidad, el respeto y la reverencia que Cristo se merece por lo que ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Todo aquel que participe de la cena indignamente, sin la reverencia, sin el respeto, sin hacer memoria de los dolores de Cristo, sin tener conciencia de la comunión que tenemos con Cristo y con los hermanos, y sin desear la venida del reino futuro, y sin anhelar estar en una mesa en el banquete del Señor, el que toma la cena sin todos estos requisitos está tomando la cena indignamente. Y dice la Escritura que acarrea juicio
y condenación para su vida, porque se hace culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo, porque la está tomando indignamente, sin pensar, sin reflexionar, sin recordar, sin valorar, sin tener conciencia, sin tener un anhelo por la cena del Señor, por el regreso del Señor Jesucristo. Esa persona está profanando al Señor Jesucristo, está despreciando su nombre, está despreciando su sacrificio y se hace culpable delante de Dios. Y dice el apóstol Pablo que muchas personas están enfermas y que inclusive hay cristianos que han muerto por cometer este pecado de participar de la cena indignamente. Es algo para pensar. A veces creemos que la gracia es una gracia barata y no entendemos que Dios en cualquier momento puede hacer un juicio sobre la iglesia. No entendemos, no nos han dicho, no nos han advertido que Dios en cualquier momento puede ejecutar un juicio sobre cualquier miembro de la congregación que esté irrespetando las cosas santas de Dios, en cualquier momento. Así como Dios puede dejarlo pasar como hacía con Judas, que robaba y robaba, y Cristo lo dejaba pasar hasta que finalmente terminó ahorcándose. Puede suceder lo contrario, como Ananías y Zafira, que a la primera mentira cayeron muertos delante de Dios. Dios es soberano y Él hace como quiere, pero debemos temer, debemos tener temor de Dios en nuestros corazones y celebrar la cena del Señor con total respeto y reverencia y cumpliendo los pasos que hay que cumplir, haciendo memoria de aquel sacrificio, conscientes de la comunión que debemos tener con Cristo que se está dando en ese momento y con los hermanos, estando a paz con los hermanos y deseando el establecimiento del reino de Dios futuro y del banquete mesiánico. Bueno, esas son las condiciones para celebrar la Santa Cena. Vamos ahora a otra pregunta que le hicieron acerca de los dones espirituales de los creyentes. Dones espirituales de los creyentes. Vamos a leer del capítulo 12 y vamos a comenzar leyendo del 12, del 1 al 6. 12 del 1 al 6. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Bueno, vamos a mirar primero que todo acerca de qué son los dones espirituales. Los dones espirituales. El apóstol Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué significa eso? Es algo para reflexionar. Pensemos solamente en esta frase. Pablo nos dice que no quiere que seamos personas ignorantes con respecto a los dones espirituales. ¿Por qué? Porque es importante que usted, número uno, conozca qué son los dones espirituales y cuáles son los dones espirituales. Y aún más es importante que usted conozca cuál es el don que el Espíritu Santo le ha regalado. ¿Por qué? Porque esos dones han sido dados por el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. Si nosotros ignoramos los dones que hemos recibido, la iglesia no crece, la iglesia no avanza y nosotros nos hacemos responsables de despilfarrar, desperdiciar los dones preciosos que Dios nos ha dado. Entonces, no es bueno ignorar los dones espirituales. Tenemos que trabajar en el conocimiento de esos dones. Tenemos que trabajar en que Dios nos muestre cuál es el don que hemos recibido y tenemos que ser fieles a esos dones, porque hay gente terca en las iglesias que quiere servir en un área para la cual no está capacitada. Usted tiene que servir es en el área según la cual el don que ha recibido le capacita para estar en esa área. Los dones son los que determinan el lugar donde usted debe estar en la congregación.
Y los dones son los que determinan de qué manera usted puede, debe y está obligado a servir a los demás creyentes. Porque los dones no son para el que tiene el don, los dones son para la comunidad que está alrededor de los que tienen ese don, porque ha sido dado de parte del Espíritu Santo de Dios. Entonces Pablo dice, por favor, no ignoren acerca de los dones. No se hagan los de la vista gorda. El tema de los dones es un tema importante en la iglesia. Yo tengo que saber cuál es el don que tengo. No tengo que pretender estar cantando si no canto bien. No tengo que pretender ser predicador si no sé predicar. No tengo que pretender ser maestro si no soy maestro. Esos son los dones. Yo tengo que saber cuál es mi don y tengo que estar trabajando en el desarrollo de ese don por el bien de la iglesia, no por el bien mío. Es por el bien mío, ¿por qué? Porque yo tengo que rendirle cuentas a Cristo Jesús en el tribunal de Cristo acerca de cómo usé ese don. Tengo que rendir esas cuentas. Entonces, desde ese punto de vista, sí, tengo que ejercitar el don por mi propio bien. ¿Por qué? Porque voy a ser castigada si entierro ese don. Recuerden la parábola de los talentos. El que recibió 5 talentos se presentó con 10, el que recibió 3 se presentó con 6, el que recibió 1 lo enterró debajo de la tierra y ni siquiera lo llevó al banco para que produjera intereses. Y Jesús le dijo, siervo malo y negligente. Y lo sacó. No le dijo, como a los otros, entra en el gozo de tu Señor, sino que se quedara fuera, donde es el lloro y el crujir de dientes, que es una frase que tipifica al infierno. Así que sí nos conviene utilizar los dones, pero los dones no son para nuestro provecho, son para el provecho de la iglesia. Un hermano que no ejerce su don en la iglesia es un hermano que está estorbando el crecimiento de la iglesia y como tal va a tener que responderle al Señor Jesucristo por su actitud y por su negligencia. Bueno, el versículo 2 dice, ustedes saben que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándolos a los ídolos mudos. Por lo tanto, dice, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Aquí viene la función principal del Espíritu Santo. Escuche bien, abra bien sus oídos. La doctrina del Espíritu Santo es una doctrina peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque han habido adulteraciones de la doctrina del Espíritu Santo que han llevado a la herejía, como la oración fuerte al Espíritu Santo, como buenos días Espíritu Santo de Benny Hinn. Una cantidad de malas interpretaciones con respecto a la doctrina del Espíritu Santo. Y repito, es peligroso tener un concepto doctrinal equivocado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros, en la iglesia y en cada creyente tiene una función primordial. El Espíritu Santo no quiere hacer ninguna otra cosa en tu corazón. Lo único que quiere hacer el Espíritu Santo en tu vida es exaltar a Jesús, exaltar a Jesús. Eso es lo que quiere. El Espíritu Santo quiere que conozcas a Jesús, que exaltes a Jesús y que establezcas en tu vida el señorío de Cristo, o sea, que te postres ante Jesús. Jesús, antes de morir, le dijo a los discípulos, tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Consolador, cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a la verdad, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Él me glorificará. Creo que lo voy a buscar porque es supremamente importante. Yo ese texto lo cito mucho y por eso a veces no lo busco porque creo que ustedes ya se lo deben saber de memoria también y que deben estar aburridos de que yo lo cite, pero es que es supremamente importante. Es en Juan capítulo 16, versículo 12. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 12 al 14. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Sino que hablará
todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. ¿Quién glorificará a Cristo? Escuche bien, escuche bien, escuche bien, abra sus oídos, por favor, entienda. La función del Espíritu Santo en la tierra es revelarnos quién es Cristo y todo lo que va a suceder. Pero el Espíritu Santo solamente quiere hacer algo. Versículo 14, Él me glorificará. El Espíritu Santo tiene como función primordial, esencial, central, glorificar a Cristo, glorificar a Cristo. El Espíritu Santo no viene buscando gloria. El Espíritu Santo no viene buscando gloria. El Espíritu Santo viene a mostrarme la gloria de Jesús para que yo glorifique a Jesús. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, el Espíritu Santo nos hará saber quién es Jesús. Versículo 15, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará. Bueno, ese pasaje es bien profundo, pero lo que yo quiero decir es que no debemos caer en ese vacío de la oración fuerte al Espíritu Santo, no. El Espíritu Santo nos guía para orar al Padre en el nombre de Jesús. Esa es la oración correcta. El Espíritu de Dios nos guía para orar como conviene al Padre en el nombre del Señor Jesús. El Espíritu de Dios nos guía para glorificar a Cristo y llamarlo Señor. Ahora, muchos dirán Señor, Señor, pero lo están diciendo hipócritamente. Pero el Espíritu Santo, cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía para decirle a Cristo Señor, lo que está diciendo es que el Espíritu Santo nos guía para someternos a Cristo como Señor. Volvamos a lo que dice el capítulo 12, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Qué significa llamar a Jesús Señor? Obviamente que no está diciendo simplemente invocar a Jesús y decir Señor, porque son muchos impíos lo hacen y muchas personas lo hacen. Recuerden aquellos hipócritas que dice Jesús, en los últimos tiempos muchos vendrán y me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre profetizamos. Y Jesús dice, yo no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Así que no se refiere al protocolo de decir Señor, no se refiere a que yo no pueda pronunciar la palabra Señor, no, se refiere que es por el Espíritu Santo que yo puedo aceptar el señorío de Cristo sobre mi vida. Una cosa es hacer la oración de fe y decir, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Y otra cosa es el sometimiento a Cristo. Otra cosa es bajar la cabeza y decir, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, dime qué hagas. Señor, dime qué debo hacer. Eso no existe en la teología, en la teología adulterada del positivismo, de la nueva era y de la prosperidad. Eso no existe. En la teología adulterada uno le dice a Jesús lo que uno quiere que él haga. Señor, yo quiero esto. Señor, yo decreto. Señor, yo declaro. Yo le doy órdenes a Jesús. No, el Espíritu Santo me llega a ponerme bajo sujeción a Jesús y decirle, Señor Jesús, dime tú a mí qué es lo que tú quieres que yo haga. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos guía a la verdad. El Espíritu Santo nos muestra quién es Jesús. El Espíritu Santo glorifica a Jesús y nos lleva a glorificar a Jesús. Y nadie puede decirle a Jesús, realmente tú eres mi Señor, a no ser que tenga el Espíritu del Señor en su corazón, o sea, el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que, ojo, no dividamos a las personas como que la oración fuerte al Espíritu Santo y todas esas locuras y buenos días Espíritu Santo de Benny Hinn, un hombre que ya ustedes saben en las que anda. Y no, entendamos al verdadero Espíritu Santo. El verdadero Espíritu Santo glorificará al Señor Jesucristo. Bueno, ¿qué son los dones? ¿Qué son los dones? Continuemos acá en el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu Santo da dones. Óiganse bien, dones. Dones significa regalo, carismas, carismas, regalos. ¿Qué es un regalo? Un regalo es algo no merecido. Un regalo es un regalo. Un regalo es algo que no me gano. Un regalo es algo que recibo gratuitamente sin motivo ni razón. Y la causa del regalo está en la generosidad del que quiere dar, no en las virtudes del que va a recibir el regalo. Por favor, entiendan el concepto de don, carisma. El Espíritu Santo regala dones a los hombres, da regalos a los creyentes. El Espíritu Santo de Dios. Esos dones, como la palabra lo dice, son regalos que nada tienen que ver con la santidad de las personas, sino simplemente con la gracia de haber creído en el Señor Jesucristo. Y por gracia se reciben, por haber creído en el Señor Jesucristo. Así que los dones no determinan la espiritualidad de las personas. Hay personas supremamente carnales que tienen muchos dones. Hay personas que hablan en lenguas, hay personas que tienen don de sanidad, hay personas que se caen en el piso, pero esas mismas personas también son mentirosas, son contenciosas, gritan en su casa, dicen malas palabras, insultan a todo el mundo, se pasan en la cola del banco, hacen trampa, etcétera, etcétera, y no están llenas del Espíritu Santo, pero tienen dones, porque el don es un regalo y los regalos, son inmerecidos. Los regalos tienen que ver con la generosidad del Espíritu de Dios. Entonces, repito, son dones. Y dice, hay diversidad de dones. Los dones son muchísimos, pero el Espíritu que los da, el Espíritu que los regala, es el mismo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Si el Espíritu Santo lo que quiere es exaltar a Jesús, si el Espíritu Santo lo que quiere es glorificar a Cristo, pues todos los dones que el Espíritu Santo regala deben servir para que Cristo sea exaltado, deben servir para que Cristo sea glorificado. Ahora bien, nuevamente versículo 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Mire la diferencia que hace entre dones y ministerios. Dones y ministerios. Los dones, versículo 4, son del Espíritu. Los ministerios, versículo 5, son del Señor Jesucristo. ¿Recuerdan el capítulo 4 de la carta a los Efesios, cuando habla de Cristo y dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros? ¿Quién? El Señor Jesucristo mismo. Ahora estamos hablando de los dones, diversidad de dones, pero el Espíritu que los da es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor Jesucristo, quien es el que los da, es el mismo. Entonces tenemos las dos cosas. Los dones que regala el Espíritu Santo y los ministerios que regala el Señor Jesucristo. Y estamos ante un cuadro de la Trinidad, perfeccionando a su iglesia. Versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿A qué se refiere con operaciones? A la manera como se manifiesta un ministerio o un don en cada persona. Les pongo un ejemplo. El don de maestros. Hay muchas formas de operar con el don de maestros. Usted puede tener un don de maestros de niños, usted puede tener un don de maestros de discipulado, o usted puede tener un don de maestro para la Asamblea General de la Iglesia o para toda la Iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, hay diferentes operaciones. Hay diferentes operaciones. Hay gente que enseña a multitudes, hay gente que enseña a niños, hay gente que enseña a grupos pequeños
pero todos ellos son maestros con diferentes clases de operaciones. Las operaciones son las maneras como se ejerce el don o el ministerio. En este caso, el ejemplo fue el ministerio de maestro. Lo mismo sucede con los dones del Espíritu Santo. Los dones son muy diversos todos, pero también tienen diferentes formas de operación, o sea, que operan de diferentes maneras, pero finalmente es Dios, el Padre, el que permite con su poder la operación específica de cada don y de cada ministerio. Este es un cuadro de la Trinidad. Y tenemos en el versículo 4 el Espíritu que da diversidad de dones. En el versículo 5 el Señor Jesucristo que da diversidad de ministerios. Y Dios el Padre que da diversas formas de operar, pero que hace todas las cosas en todos. Dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Ok. Bueno, eso en cuanto a los dones. ¿Qué son entonces los dones? Porque la carta a los Corintios no va a hablar de los dones del ministerio, sino de los dones del Espíritu Santo. ¿Qué son los dones? Son habilidades sobrenaturales otorgadas por el Espíritu Santo a los creyentes para la edificación de la iglesia. Habilidades sobrenaturales otorgadas por el Espíritu Santo a los creyentes para la edificación de la iglesia. Vamos al versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hermanos, para provecho. Es provechoso que manifestemos nuestros dones. Los dones son un regalo de Dios y necesitamos ponerlos al servicio de la iglesia. Tenemos que renunciar a la vanidad. Tenemos que renunciar a la timidez. La vanidad, por un lado, ¿en qué sentido? En que a veces queremos exaltarnos en la iglesia con nuestros dones. A veces hacemos tanta bulla para que vean nuestros dones. Eso es vanidad, eso es orgullo, eso es altivez, eso es soberbia, eso es arrogancia. Pero hay veces que con nuestra timidez escondemos los dones y sacrificamos la iglesia donde Jesús nos ha puesto. Yo quiero que hagamos un alto en este momento porque nos queda poco tiempo para zambullirnos en eso de los dones. Yo quiero que cada uno de ustedes se siente y tome papel y bolígrafo o papel y lápiz y escriba qué son las cosas que usted hace en la iglesia para el Señor, para la iglesia. ¿Qué cosas hace usted en la iglesia? Piense en su congregación, piense en su iglesia, piense en el lugar donde Dios lo ha puesto. Piense en la comunidad. Usted debe estar en medio de una comunidad de hermanos. Y allí debe haber necesidades. Y usted tiene un don. ¿Puede usted discernir cuáles son las necesidades de la iglesia? Porque quiero decirles algo. Cuando uno tiene el don, también tiene la capacidad de discernir la necesidad que tiene la iglesia de ese don. O sea, usted va a una congregación y de repente se da cuenta que hay desorden y usted tiene una capacidad para ordenar todas las cosas. Usted tiene que ponerse al servicio de la obra y empezar a usar ese don para que en la obra de Dios haya orden, porque Dios es un Dios de orden. De pronto usted llega y en la iglesia no hay oración. Usted se da cuenta que la oración es muy pobre, que no es tenida en cuenta. Esa inquietud proviene del Espíritu Santo. Y con toda seguridad que el Espíritu Santo lo ha constituido a usted en un intercesor, en una persona que sabe orar y que sabe dirigir a los demás a la oración. Entonces póngase manos a la obra.
si usted tiene la capacidad de presidir, si usted tiene la capacidad de la misericordia, de la clemencia, si usted tiene la capacidad de enseñar a los niños, si usted tiene, o sea, ¿cuál es el don que usted tiene? Es que el problema que yo veo es que hay personas que quieren servir en la iglesia, pero con un don que no tienen. Escriba en esa hoja. ¿Qué es el don? El don es aquella habilidad que Dios le ha dado para hacer algo y hacerlo fácilmente. Hacerlo fácilmente. Cuando usted tiene un don para hacer algo, usted descubre que al hacer algo, usted lo disfruta, que es fácil para usted, porque ese es su don. Usted no puede estar en un cargo de la iglesia esforzándose por hacer algo que usted no sabe hacer, que usted no puede hacer. Ese no es su don y está en el lugar equivocado. De gustarme, me gustaría cantar, pero ese no es mi don. Mi don es enseñar. Entonces hay gente que quiere predicar, pero hermano, no tiene el don de predicar. No lo llamó Dios a predicar. Hay gente que confunde los dones del ministerio con los dones de la iglesia. Los dones del Espíritu Santo son dones que Dios le regala a todos los miembros de la congregación. Y esos dones no los hacen ni pastores, ni profetas, ni evangelistas, ni maestros, ni apóstoles. No. El hecho de que usted tenga un don del Espíritu Santo no implica que usted tenga un llamado ministerial. No se confunda. No todo el que habla bien es llamado a ser un pastor. No todo el que tiene carisma, o sea, que le cae bien a todo el mundo, tiene un llamado ministerial. En esta clase lo que buscamos es que usted pueda identificar qué es un don, pero sería muchísimo mejor si usted pudiese identificar cuál es el don que tiene. Esa sería una tremenda eh, eh, tarea y un tremendo avance que usted pudiera hacer, y es buscar la manera de descubrir cuál es su don, cuáles son las cosas que usted en la iglesia hace con facilidad, cuáles son las cosas que usted siente inclinación de su corazón para hacerlas. Entonces, pensemos en esto y vayamos a la tarea de escribir qué es lo que me gusta hacer. Y en eso, concéntrese en eso. Y en eso, esfuércese, esfuércese. Es decir, usted tiene el don, haga eso, pero hágalo con excelencia. A usted no le van a dar una corona, recuerde, por ejercer el don. A usted le van a dar una corona por la forma en que usted haya ejercido ese don. O sea, si lo ha hecho con toda su fuerza, con total esmero, con total entrega, con total excelencia, con total disciplina, ese don tiene que usted administrarlo y hacerlo crecer y hacer que la iglesia crezca con ese don que usted tiene. Es una reflexión supremamente seria que tenemos que hacer acerca de los dones, porque la corona que vamos a recibir tiene que ver con la forma en que ejecutamos el don, no tiene que ver con el don, porque para Dios todos los dones son lo mismo, el de servicio o el de predicar, es lo mismo, depende de cómo sirvas, depende de cómo prediques, depende de tu entrega, depende del amor, depende de que tú quieras de verdad glorificar a Dios y no glorificarte a ti mismo. Entonces, quiero dejarles esa tarea. Yo tenía un cuestionario muy bueno para descubrir los dones, pero resulta que una vez lo presté y me lo devolvieron incompleto. Le falta una hoja y se dañó. Pero yo creo que todavía existe ese cuestionario que lo venden creo que lo venden en CLC. Yo lo compré hace mucho tiempo en CLC. Pero hágase preguntas sencillas, como por ejemplo, ¿tengo facilidad para hablar en público? ¿Sí o no? Por ejemplo, el hablar. ¿Cómo es mi hablar? Yo tengo facilidad para hablar en público, pero no tengo facilidad para hablar en privado. Con una persona no sé cómo hablar.
Para mí me es mucho más fácil hablarle a un auditorio que hablarle a una sola persona desconocida, por supuesto. Cuando yo estoy con mi gente, con mis amigos, yo hablo perfectamente. Pero para mí es más fácil pararme a un auditorio que me digan, mira el Señor que vaya, acércate y evangelízalo. Eso para mí es mucho más difícil. Y ustedes dirán, ¿cómo? Sí, por el don, por el don. Dios me dio el don para hablar en público. Hay personas que son lo contrario. No, yo en público no. A mí ponme a discipular a una persona. Y yo, bueno, te pongo a discipular a una persona. Entonces, revisa eso. O sea, esa es una pregunta sencilla. ¿Tienes facilidad para hablar en público o tienes facilidad para hablar con grupos pequeños o tienes facilidad para hablar persona a persona? Y ahí ya te vas a dar cuenta qué don tienes y de qué manera puedes operar en ese don. Ahora, no estoy hablando de timidez. Yo conozco grandes predicadores que son supremamente tímidos, pero cuando suben al púlpito se le quita la timidez. ¿Por qué? Porque ese es el don que Dios le ha dado. ¿Tienes don para enseñar o nadie te entiende? ¿Puedes elaborar una enseñanza estructurada? Primer punto, segundo punto. ¿Puedes enseñar algo con claridad o se te forma un enredo en la cabeza y tú sabes lo que quieres decir, pero no sabes cómo decirlo? Bueno, entonces no eres maestro. De pronto te sea más fácil evangelizar. ¿Sientes compasión por la gente que tiene necesidad? Ese es el don de la misericordia y no todos lo tienen. ¿Sientes compasión por los presos? ¿Piensas a menudo en la gente presa? Por ejemplo, yo pienso a menudo en los enfermos y en los presos. Me duele mucho la gente enferma. Yo no tengo el don de ir a hablar con un enfermo, pero a mí me duele mucho la gente en una clínica. Creo que son de las cosas más dolorosas y más terribles. Si tienes ese don de sentir misericordia, de sentir compasión por una persona enferma, por una persona presa, por una persona en angustia, si tienes el don de ver a los demás, hay gente que pasa por encima de uno y no lo ve, hay gente que ve a los demás, que ve la necesidad del otro y se conduele. Son dones. Tú quieres cantar, bueno, realmente tú sí sabes cantar, tienes oído, has ido donde un músico para que te haga una prueba. No es que yo quiero cantar, yo sueño, a mí me profetizaron que yo iba a ser un salmista, una salmista. No, hermano, averigua si lo tienes. Simplemente averigua si lo tienes. Esto no es de misticismo, esto no es de locura. Tienes el don de administrar, eso es un don. Hay gente que administra el dinero y lo hace rendir. Yo puedo dar fe de eso. Yo en la iglesia tengo gente que tiene una capacidad administrativa increíble. Y yo los mando a que consigan dinero para una cosa y les doy a veces un rubro, a veces les asigno esto, mira, ya hagan esto y vienen y les sobra. Y yo, ¿por qué te sobró? Porque administran cada peso. O sea, si usted no tiene eso, vea, coja su dinero y déselo a su esposa, a su esposo, pero no despilfarre el dinero, porque es que le vamos a dar cuenta a Dios de todo. Tienes don para coordinar. ¿Tú sabes lo que es coordinar? En la Biblia lo llaman presidir. Presidir es llevar un culto en orden, llevar a las personas en orden, a que entiendan el orden del culto. ¿Tienes esa capacidad o a ti se te forma un nido en la cabeza? Entonces, hermano, ojalá que seamos maduros. Y mira, si por casualidad tú estás puesto en un lugar donde no debes estar, ve donde tu pastor y dile, ¿sabe qué, pastor? Yo no sirvo para esto. Ponga a uno que sí sirva, porque es que hay veces que ponen a la gente por palanca, que ponen a la gente por burocracia, que ponen a la gente en las iglesias por todo menos por los dones, pero la gente, o por antigüedad, él tiene muchos años en la iglesia y hay que ponerlo en ese cargo. No, no es por los años en la iglesia, es por el don, es por el don que tiene, hermano. Ay, pero se acaba de llegar. Sí, pero es que tiene el don. No, pero es que yo tengo 20 años en la iglesia y ¿cómo así? Sí, pero tú no tienes el don. ¿Qué culpa tenemos? El Espíritu Santo da como Él quiere. Entonces,
seamos maduros, seamos honestos y revisemos esto porque de pronto estamos en el lugar equivocado o de pronto no estamos en el lugar donde debemos estar. De pronto estamos haciendo algo que no es para nosotros o de pronto no estamos haciendo lo que debemos hacer. Es de verdad un tema bien importante y espero que usted medite en esto antes de acostarse, que sea su oración, que le pida al Espíritu Santo que le muestre qué es lo que Él quiere que haga y para qué lo ha capacitado según el don que le ha repartido.